Bienvenidos todos. Yani, qué contenta que estoy. Silvita, Matilde, bienvenidas. Ya las extrañaba a todas, ya una semana que no nos vemos. Qué linda Matilde, que te arreglaste el pelo, estás re mona. Vamos a empezar con una canción y antes les quiero decir feliz sábado, gracias por conectarse y vamos a empezar con una canción. Elda, a ver si está conectando alguien más. Estoy muy contenta que nos veo a todas, la siento, no sé, como mi familia que nos conectamos. A ver. Bueno, voy a poner una canción, así esperamos a los demás hermanos que están viniendo. Esta es mi clase preferida. A ver, vamos a poner una canción. Vivir en esta vida cuando alguien se va y te deja una herida. Qué difícil es cuando alguien a quien amas te abandona y tú no puedes hacer nada. Qué difícil es cuando alguien tan querido lo arrancan de ti y te quedas destruido. Qué difícil es vivir en este mundo. Qué difícil es, cuán difícil es, pero hay alguien que no te dejará. En sus brazos de amor, Él te sostendrá. Tu clamor, tu dolor, pronto pasará. Y toda lágrima Jesús enjugará. Una hermosa mansión preparando está, donde tú vivirás por la eternidad. Todo lo mundanal se termina cuando Cristo venga en gloria y majestad. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así dice el Señor. Pero hay alguien que no te dejará. En sus brazos de amor Él te sostendrá. Tu clamor, tu dolor
cuando Cristo venga en gloria y majestad. Hola, mis queridos amigos, hermanos, gracias porque se están conectados. Estoy muy contenta que nos estamos conectando y algunos que hace mucho que no los veía. Y bueno, para empezar, vamos a orar. ¿Alguien le gustaría orar? ¿Algún pedido de oración? ¿Algún agradecimiento? ¿Algo que les gustaría compartir? Muy bien. Si no hay ningún comentario, voy a orar y le voy a pedir a Dios por cada uno de nosotros. Eh, oh, está escribiendo Héctor por Herodita es su esposa, ¿sí? Que llegamos de la emergencia. No sé qué le pasó, pero vamos a orar especialmente por ella, por su salud. Y feliz sábado, sí, feliz sábado a todos los que están escribiendo. Voy a orar, cerremos nuestros ojos para dirigirnos a Dios. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, gracias Dios por este sábado santo que nos... Gracias. Tú a mí no me chateas, no te veo en línea. Gracias, Padre, porque podemos tener este momento para estudiar la Biblia juntos. Señor, te quiero suplicar tu presencia y nos ayudes a poder concentrarnos, a poder entender y que el Espíritu Santo esté en cada hogar, con cada uno de mis hermanos, Señor, donde estén. Ayúdalos a entender con claridad todo y ayúdame a mí a ser clara y tú pon tus palabras en mi boca. Te quiero pedir especialmente, Señor, por Herodita, que ella estuvo en la emergencia, no sé cuál es su estado de salud, pero Padre, te suplico que con tu mano poderosa la estés sosteniendo, manda tus santos ángeles que la ayuden, restablezcan su salud, y también por todo el entorno familiar, Padre, para que estén unidos y que todos puedan ser de ayuda, Padre. Ayúdalo a Héctor también, y te quiero pedir, Señor, por ellos, pero también por cada uno de los presentes. Señor, estamos tomando decisiones, aprendiendo más de la Biblia, y te quiero pedir de que nos muestre las cosas claramente y no permitas que yo hable ni una cosa diferente que no sea tu voluntad, sino tú hablas, Señor, por mí. Me pongo en tus manos y suplico tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenida Katiuska, Matilde y Kevin se están conectando, admitir. Tuve que poner ahora a admitir, porque a veces se conectan y empiezan a charlar y se hace un lío y yo no sabía ni quiénes están conectados. Muy bien, bien, qué linda Katiuska con ese nuevo look. Voy a compartir mi pantalla y hoy vamos a hablar de nuestra feliz esperanza. ¿Cuál es nuestra feliz esperanza? Que cuando Jesús venga, los muertos van a resucitar, ¿sí? Y hoy vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. No lo digo yo, sino qué dice la Biblia sobre los muertos. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que uno muere? ¿Sí? Y vamos a empezar en los que estuvieron haciendo la lección de la fe de Jesús. Muy bien, y a los que no, ojalá que la puedan hacer. Y vamos a empezar. ¿Qué dice la Biblia, sí, sobre la vida? ¿Qué es el hombre? ¿Quién creó el hombre y cómo lo hizo? La pregunta 1, ¿sí? Y dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué significa acá? Formó al hombre del polvo de la tierra, o sea,
nosotros, nuestro cuerpo es tierra, ¿sí? Polvo. ¿Y cómo es que tuvimos espíritu? Dios mismo le hizo y le dio un aliento de vida al cuerpo ese inerte de tierra y se hizo un ser viviente. O sea, ¿qué significa? Cuerpo, sí que es tierra, polvo, más aliento de vida, que es como un espíritu que Dios nos dio, se hizo todo, que dice un ser viviente. Y en otras versiones dice un alma viviente. Sí, en otras versiones de la Biblia. Entonces, ¿quién y cómo fue creado el hombre? Dios lo creó del polvo de la tierra. Muy bien, continuemos. Siguiente pregunta, ¿por qué morimos? Porque la paga del pecado es muerte. Este versículo ya lo venimos viendo hace un montón. Tiene que quedar muy claro. Nosotros morimos porque hay pecado en el mundo. Antes del pecado no había muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la muerte viene del diablo por el pecado. Y Jesús, Dios, es vida. Y sigamos leyendo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, porque Adán pecó y ganó la muerte, sí, nosotros todos, porque somos pecadores, tenemos la muerte, ¿sí? Pero sabemos que con Cristo podemos tener vida. Pero, ¿qué es la muerte? En Eclesiastés 12:7 nos dice, y el polvo, entonces, ¿qué es la muerte? Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, o sea, el aliento de vida, vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Acá nos tiene que quedar algo muy claro. Es el cuerpo, que es polvo, más un aliento de vida. Ese aliento de vida que Dios nos puso, pero acá nos dice que este aliento de vida dice espíritu. Este espíritu, cuando uno muere, este espíritu, que es simplemente un aliento de vida, no es un alma que está dando vueltas, no confundamos, es un espíritu, es un aliento, un aire, sí, que Dios nos dio, vuelve a Dios que lo dio, ¿sí? No es un ser que está dando vueltas y que se va al cielo, no, es simplemente el espíritu, el aliento de vida, ese aire que nosotros tenemos que nos da la vida, ¿sí? Está esto en Eclesiastés 12:7, revísenlo bien esto porque este versículo es muy importante para entender. Entonces, ¿qué es la muerte? Es el terminar la vida. ¿Y qué pasa cuando uno muere? Lo vimos, acá dice, el polvo vuelve a la tierra, o sea, el cuerpo se hace tierra, va a la tumba y se deshace, y el espíritu, el aliento de vida, vuelve a Dios. Entonces, ¿a qué compara Jesús la muerte? Y en Juan 11 y 13 dice así, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Lázaro había muerto y ya estaba oliendo. Y ya cuando lo llamaron a Jesús todavía estaba vivo y le dijeron, llámalo, le dijeron, vamos a llamar a Jesús que lo venga a curar a Lázaro. Y Jesús no fue inmediatamente, se tardó días. ¿Y por qué Jesús tardó días en ir a ver a Lázaro? Porque Jesús quería permitir que Lázaro muriera. ¿Por qué? Porque si Jesús lo curaba, decían, sí, se curó de casualidad. En cambio, no. ¿Quién puede levantarlo a un muerto a la vida? Solo Dios. Entonces Dios permitió que él estuviera en un momento ya muerto para que él pudiera hacer un milagro, ¿sí? Mostrarles que no es casualidad, sino que Dios hizo un milagro, ¿sí? Pero acá, cuando Jesús estuvo hablando sobre Lázaro, le dijeron, está muerto, ya hiede, ya huele feo, hace 3 días que está oliendo. Y Jesús le dijo, no, duerme. Entonces, ¿qué significa este versículo? Cuando nosotros morimos, por ejemplo, ahora nuestros seres queridos capaz están muertos, ¿sí? Sabemos que esas personas no están muertas, sino están descansando, durmiendo por ahora. Están descansando.
Si tenés un ser querido, tus padres, tu hijo, tu familiar, ese ser amado que no está más en esta tierra, está descansando, solo como si estuviese durmiendo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces, ¿a qué compara Jesús la muerte? A un sueño. ¿Sabe algo quién ha muerto? El muerto. ¿Sabe algo? ¿Puede ayudarte el muerto si le pedís a tu papá? ¿Está ayudándote? Hay gente que dice, voy a orar a mi familiar que se murió, que esté en el cielo, donde quiera que esté, que me responda. ¿Te va a responder? ¿Está dando vueltas? ¿Te puede ayudar? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir. Sí, nosotros sabemos que un día vamos a morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, ¿qué significa acá? Los muertos no te pueden ayudar, no saben nada. También el amor de los muertos, miren, también su amor y su odio y su envidia fenecieron, terminaron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, no le pidas, no le ores a tu familiar muerto, a tu ser querido que falleció, porque el muerto, ese familiar, está descansando, no te escucha, no te responde, no te puede ayudar, ¿sí? Y hay que tener muy bien en claro esto, porque hay gente que está confundida y cree que si le ora a su ser querido, el ser querido le va a ayudar, y lamentablemente no le va a ayudar, y encima el diablo va a usar esa situación para hacer algo para que la gente crea y diga, ay, mira, mi familiar que se murió me está ayudando, y el diablo lo está haciendo, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos a esto. Entonces, ¿sabe algo quién ha muerto? No, no saben nada los muertos. ¿Qué ocurre con el alma? Vimos que el alma es como que el conjunto, es un ser viviente, es el conjunto de cuerpo más espíritu. Espíritu es el aliento, ¿sí? ¿Qué ocurre con el alma? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ésta morirá. ¿Qué significa? Que el que muere es un alma viviente. Nosotros, cuando estamos vivos, somos un alma viviente, ¿sí? Que tenemos un espíritu y un cuerpo. No sé quién se conectó, pero tenemos que tener bien en claro que cuando nosotros morimos, ¿sí? Es como que el alma se deshace, ¿sí? Y acá dice el alma que pecare, o sea, nosotros como pecadores morirá. ¿Sí? ¿Qué significa? Que al morir, chau, te moriste, tu cuerpo se hace polvo y tu espíritu va al cielo, y esa alma es como que no está caminando y no te va a ayudar, porque hay gente que piensa de que está caminando, que te ayude, son algunas de esas creencias. No quiero señalar con un dedo una religión, pero muchas de esas enseñanzas lamentablemente fueron inventadas por la Iglesia Católica en la Edad Media, que se hicieron muchísimos cambios y empezaron a enseñar el purgatorio, el paraíso, ¿sí? Y la muerte, dieron un significado de que, bueno, te ayuda o está por ahí, que se van está tu ser querido ya en el cielo, en la gloria, ¿viste? Y no es así. El cuerpo va a la tierra, ¿sí? Y el espíritu, que es el aliento de vida, va a Dios. Continuemos. Entonces, ¿qué ocurre con el alma? Muere, ¿sí? Punto, muere. ¿Podemos comunicarnos con los muertos? O sea, ¿podemos pedirle algún tipo de ayuda? Acá la pregunta 7, ¿debemos consultar a los muertos? ¿A los muertos nos pueden ayudar? Y la Biblia dice en Deuteronomio 18, 10 y 11, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortijero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hay el espiritismo, no sé si han escuchado, el espiritismo es el diablo y está dirigido por todo lo que son los brujos,
¿sí? Pero el espiritismo tiene muchas partes, no solamente, una de esas partes es vamos a consultar al muerto y hacen supuestamente venir a tu ser querido, ¿sí? Y le hacen preguntas y supuestamente el muerto puede venir, ¿sí? Pero ese espíritu, cuando llaman a un muerto, estos gente, son instrumentos del diablo y no es el muerto quien viene, sino el mismo diablo. Se representa y se hace pasar por un ser querido. O sea, esto es pecado, esto es terrible, no hay que ir, y miren lo que dice la Biblia, no solamente no a los muertos, sino dice no encantador, no adivino, no al mago. ¿Vieron el mago que te hace magias y que te hace fuego? Eso es pecado. No pongamos nuestra atención en eso, porque eso es del diablo. Ni mago, no adivinación, no que te tiren las cartas, no que te lean la mano, no el horóscopo, eso es todo, todos son diferentes partes del espiritismo que es diabólico, es la fuerza, es el instrumento usado por el diablo. O sea, no consulten a los muertos, que quede claro. ¿Y por qué les hago mucho hincapié en esto? Si, por ejemplo, un espíritu o alguien que tiene físicamente la apariencia de tu ser querido que murió y se aparece en tu casa, en tu trabajo, en algún momento se aparece a vos, no es tu ser querido, es el diablo. ¿Por qué? Porque sabemos que en los últimos tiempos el diablo se va a hacer pasar de ángel de luz, se va a disfrazar. La Biblia nos explica, se va a disfrazar de tu ser querido, se va a disfrazar de tu familiar, ¿sí? Para hacerte creer que es tu familiar y que te dice un mensaje divino, pero no es tu familiar, es el diablo, ¿sí? Entonces, ¿podemos comunicarnos con los muertos? No. Y acá vienen, ¿por qué es importante para los cristianos creer en la resurrección? ¿Por qué es importante nosotros creer? Nosotros tenemos que saber una cosa. Nosotros, el pecado, sí, trajo la muerte. Es una consecuencia la muerte del pecado. Pero Jesús nunca pecó. O sea, Él merece la vida. Y Él cuando resucitó, es como que venció a la muerte. Y no es como que venció a la muerte, y por eso Él nos da la victoria y nos ayuda a poder, cuando al final, ¿no es cierto? Nosotros estuvimos estudiando la segunda venida de Jesús, cómo va a ser, lo vimos la semana pasada. Tenemos que tener en cuenta esto bien claro. Cuando Jesús venga, a todos los muertos que descansaron en Jesús, les va a dar la victoria y los va a resucitar a los muertos, ¿sí? Entonces, cuando por ejemplo se muere un ser querido, no tenés que estar, sí, uno como ser humano se pone triste, llora, ¿sí? Pero uno tiene que tener la certeza de que simplemente están descansando y que esos seres queridos que perdemos acá, algún día los vamos a volver a ver, los vamos a abrazar. Y a veces Dios permite que ocurran estas cosas, por algo, porque capaz que era el mejor momento de su vida. Y les voy a contar algo personal, que yo usualmente no lo cuento, pero les voy a contar. Mi papá falleció cuando yo era más chica. Él creía, ¿sí? Creía en Jesús, en Dios, pero realmente no vivía una vida de compromiso, o sea, leyendo la Biblia todos los días, ¿sí? No vivía. Y en el último tiempo, él empezó a decidir por Dios, empezó a convertir, pero a veces es difícil una persona que no fue tan religiosa cambiar, ¿sí? Y muy poquito después, yo me acuerdo, él empezó a asistir a la iglesia, empezó a estudiar la Biblia, y me acuerdo que le dije a mi mamá, mamá, ¿o será que se está por morir? No puedo creer este cambio, porque a veces la gente cuando está por morir empieza a tener cambios, ¿no? Y yo no sabía, y 2 semanas después falleció. Y a mí como hija me quedó ese dolor, ¿no? Pero en mi corazón, desde el principio me di cuenta de que Dios permitió ese momento porque era el momento indicado para el que él estaba preparado, ¿sí? Y
Todos los que perdimos a un ser querido tenemos la bendita esperanza que Jesús nos da de que un día los muertos en Cristo resucitarán primero y serán transformados, perfectos. El ciego no va a ser más ciego, el cojo no va a ser más cojo, va a saltar de alegría. El viejo ya no va a ser más viejo, va a ser joven, lo mejor de su edad, ¿sí? Y vamos a continuar, y acá dice, entonces nosotros como cristianos tenemos esa esperanza de la resurrección que va a ocurrir muy pronto, ¿sí? Con la segunda venida de Jesús, y creemos que Jesús, estuvimos viendo la semana pasada las señales antes de la segunda venida de Jesús, y cada vez está más cerca. Continuemos, sugerencias para prepararnos frente a la muerte. Tenemos que consolarnos en la esperanza de la resurrección, tenemos que creer en Jesús, tenemos que permanecer en Jesús y en la verdad hasta el día en que Dios nos transforme en inmortales. Veamos qué dice la Biblia, porque busqué los versículos. Entonces debemos consolarnos con la esperanza de la resurrección. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. La gente que no tiene esperanza, que no sabe qué va a pasar con el muerto, que piensan de que chao, ahí se terminó, no tienen esperanza. Pero nosotros que creemos en Jesús tenemos la bendita esperanza que dice que no tenemos que ignorar esta esperanza, porque si creemos, miren lo que dice acá en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, nosotros que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿sí? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa? Cuando Jesús venga, lo vimos la semana pasada, segunda venida de Jesús, y en ese evento las tumbas se abren, hay un gran terremoto, las tumbas se abren, los muertos en Cristo se levantan, ¿sí? Y son transformados, un abrir y cerrar de ojos, en un instante, se transforman sus cuerpos imperfectos, se hacen perfectos, ¿sí? Y dice que los ángeles van a traer todas las familias y van a unir las familias para que juntos vean la segunda venida de Jesús. Continuemos. Entonces, ¿qué más hay que hacer? Hay que creer en Jesús. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Entonces, esto es importante saber, si creemos en Jesús, aunque mueras, nada te va a pasar porque vivirás en Cristo. Bueno, y acá para profundizar un poco más nuestra fe, nuestro conocimiento, y es justamente lo que yo les estaba explicando. Miren acá, cuerpo inerte, o sea, la tierra, ¿sí? Hecho de polvo, más espíritu de vida, que es el aliento de vida que proviene de Dios, igual alma viviente. Nosotros somos un alma, un ser viviente, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando el cuerpo se queda sin ese espíritu de vida? ¿Sí? Igual queda cuerpo inerte, se hace polvo, ¿sí? No está el alma dando vueltas. Y hay que tener en cuenta esto, alma y espíritu no es lo mismo. El alma es el conjunto de espíritu más cuerpo, o sea, no es lo mismo. El alma no es inmortal. El hombre, por naturaleza, no somos inmortales, ¿sí? El alma no es inmortal, todos somos mortales, ¿sí? El hombre por naturaleza es mortal. Acá tienen todos los versículos, si los quieren revisar. Muy bien, el alma no es inmortal. El hombre es por naturaleza mortal, su carne es mortal, nuestro cuerpo es mortal. El alma también es mortal, ¿sí? Hay dos versículos que dicen lo mismo. La inmortalidad se concederá después de la resurrección. Después que Jesús venga,
y la gente resucite, ¿sí? Esa gente que descansó en Jesús, los que resuciten, esos y nosotros, después que venga Jesús, ahí vamos a ser inmortales, porque nuestro cuerpo va a ser transformado de imperfecto a perfecto, ¿sí? Y cuando es transformado a perfecto, también es transformado a inmortal. Y acá tenemos la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La resurrección. Si el alma vive y va al cielo, no habría resurrección. Imagínense una cosa. Imagínense si, por ejemplo, la gente se muere y se iría al cielo. ¿Sí? ¿Para qué van a resucitar? Sería, vení, despertate, salí del cielo, vení. No, no quieren, te van a decir, no, yo estoy cómodo en el cielo, no quiero ir, ¿sí? No, pero van a resucitar porque están en la tierra, ¿sí? Y otro ejemplo que quiero dar, imagínense Lázaro. Cuando él murió, que estaba en la tumba, no era que su cuerpo se había ido al cielo. Entonces ahí Jesús lo despertó y le dijo que salga afuera, sí, y se resucitó. Imagínense si su cuerpo de Lázaro hubiera estado en el cielo. Y Jesús lo llama y le dice, vení. No, te dice, no quiero, ya no quiero, gracias. Estoy fenómeno en el cielo, ¿sí? Entonces, es mentira que se van al cielo, ¿sí? El alma. Sino hay que tener muy en claro esto, que el alma es el ser viviente, ¿sí? Y es espíritu más cuerpo. Y bueno, la resurrección, si el alma vive y va al cielo, no habría resurrección. La esperanza del cristiano es la resurrección, es la segunda venida de Cristo e ir al cielo donde no habrá más muerte. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Que cuando Jesús venga, perdón, apagó la estufa. Cuando Jesús venga, los muertos van a resucitar y todos los buenos, los justos, vamos a tener un cuerpo justo, perfecto, incorruptible y no va a haber más muerte. Miren, esto es lo que yo les decía, esto lo presenté en una clase anterior, pero es básicamente lo que venimos hablando. Miren, somos tierra, polvo, ¿sí? A ver, ¿cómo sumo? Jesús dijo, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un alma viviente. Cuerpo que es polvo, espíritu es aliento de vida, es un alma. Y bueno, y acá como siempre, antes nos sugería esta lección hacer 3 versículos, bueno, ahora estamos un capítulo diario, ¿sí? Los motivo a que tengan una devoción personal cada día, cada mañana cuando te levantes, orá, poné a Dios en primer lugar en tu vida y estudia la Biblia, un poquito aunque sea. Y que ese pensamiento sea el pensamiento diario y que puedas conectar cada día. No se olviden de la clase de cómo hay que orar. Orá, arrodillate, pedile a Dios y queda escuchando, quédate un instante escuchando a Dios, que Jesús te quiere hablar, porque la oración es un diálogo, ¿sí? Ojalá que todos estén experimentando la oración individual, privada con Dios para poder crecer. Levántate un ratito antes, 10 minutos, 15 minutos antes para poder tener esa comunión con Dios, ¿sí? Antes de empezar todas tus actividades diarias. Y otra cosa que quiero comentar justo de la oración, viste que a veces nos despertamos a la mitad de la noche sin ningún ruido, sin nada y no sabemos por qué nos despertamos. Bueno, yo entiendo que a veces nos despertamos y es porque capaz Jesús quiere hablar con vos. Y a veces en la soledad, en el silencio, a la noche, Jesús te dice, despertate Silvia, quiero hablar con vos, despertate Katy, despertate, hace una oración, charlemos. Y ese momento de tranquilidad que a veces en la noche tenemos y estamos durmiendo y sin razón alguna nos despertamos, que sea un momento para arrodillarte y orar y conectar con Dios, ¿sí? Que no sea una despertada en la noche en vano. Continuemos. Y yo quise agregar un poquitito, 3 o 4 presentaciones más, que son de una clase anterior que ya les di, una que fue de espíritus, de que no había que adorar a los espíritus. Bueno, y yo quiero compartir esto que lo agregué, porque me parece importante, ¿sí? Que tengamos en claro que Satanás, que el diablo, no tiene poder para levantar muertos. El único que nos puede resucitar, el único que puede dar vida es Dios.
Sí, Jesús. El diablo no. El diablo solo puede dar la muerte, pero no puede dar vida. Pero los ángeles de Satanás toman la forma de amigos, de muertos, y hablan y proceden como ellos para que mediante esos supuestos amigos él pueda llevar su obra de engaño. Entonces, ojo, porque si por ejemplo tenés algún familiar querido, algún amigo, alguien que falleció, el diablo puede inventar un cuerpo para hacerse pasar por ese muerto. O sea, no es que los va a resucitar, no, pero él se disfraza para engañarte. Y por ejemplo te dice, ay, mira, soy el fulanito que me resucité. No creas en la Biblia, no estudies la Biblia. Oh, no creas en el sábado. Ah, no, ¿para qué vas a guardar los 10 mandamientos? No, pero esos mensajes no son de Dios, porque ese amigo que parece que es tu amigo es el diablo, ¿sí? Porque los muertos están muertos. Y hay que entender esto también. Satanás se representa en forma admirable ante quienes puedan engañar y se introducirá arduamente a fin de ganar su favor para adaptarlos casi imperceptiblemente de Dios, para apartarlos imperceptiblemente de Dios. Un minuto. Ok. Los coloca bajo su dominio con mucha cautela al principio, los tiene entrampados y confundidos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, imagínense, una persona se va al brujo y el brujo le trae un ser querido, un muerto, ¿no? Entonces, esa persona habla supuestamente con el muerto, que es el diablo, y ese muerto le va a decir cosas. Y imagínense que esas cosas se cumplan. Entonces la persona va a decir, ah, es cierto, le voy a creer, pero entonces no hay que entrar en terreno prohibido porque el diablo va a inventar cosas para engañarte, para entramparte, para que la gente crea. Y no hay que creer porque es del diablo. Solamente hay que aferrarnos a Dios, que Dios nos revele cada cosa que tengamos que saber. ¿Sí? Y tenemos que saber una cosa, hay una guerra entre el Dios y el diablo, que empezó en el cielo, y ya lo hemos estudiado, empezó en el cielo, continuó con Adán y Eva, y continúa en tu vida. El diablo te quiere tentar. El diablo no quiere que adores a Dios. El diablo está furioso porque estás haciendo las lecciones, está furioso porque te estás conectando a las clases, estás furioso porque estás poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. Y a veces nos molesta, nos pone circunstancias tristes, feas, que nos hace sentir mal, que nos desaniman. Pero miren, ¿quién creen que va a ganar en esta pulseada? Obviamente, el vencedor, Jesús. Entonces, por eso no tenemos nada que temer. Jesús ya venció la muerte, ¿sí? Y a todo. Venció el pecado, ¿sí? Y yo lo que hace un ratito les contaba, esto lo del espiritismo, ¿sí? Dice, a medida que el espiritismo, y hay que entender una cosa, nosotros siempre lo entendemos como que el espiritismo es del diablo, ¿sí? Y eso está clarísimo. Pero también quiero que sepan, voy a hacer mudo, pero también quiero que entiendan una cosa. Hay alguien que está haciendo ruido y no puedo silenciar. Bueno, quiero explicarles una cosa que es muy importante que se entienda. Y es esto. Imagínense, nosotros sabemos que el espiritismo es el diablo, ¿sí? Entonces, el diablo dice, no, no, no. Ya me detectaron. El diablo dice, ya me detectaron de que yo me presento por forma del espiritismo. Ay, no puedo silenciar. Pero a ver si pueden silenciar. Bueno, entonces quiero esto que entiendan una cosa. El diablo sabe que ya lo identificamos y que se disfraza por medio del espiritismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este personaje? Dice, bueno, me voy a infiltrar en el cristianismo, me voy a infiltrar con el cristiano, con una cosa, algo muy sutil para que no se den cuenta y ahí se mete. Entonces, ¿qué hace este personaje? Se va a meter por medio de películas, se va a meter por medio de ¿qué? Harry Potter, ¿sí? Que es un muerto, no sé qué, que vuela, que hay espíritus. Se mete a tu casa por medio de películas, se mete a tu casa por medio de cosas que no nos acercan a Dios, ¿sí? Y
también tenemos que entender otra cosa, que el mismo cristianismo, por ejemplo, yo hace un ratito les contaba, la Iglesia Católica enseña, y no por señalar una iglesia, ¿sí? Perdón, pero esto fue cambiado en la Edad Media y hay que explicarlo. Enseña purgatorio, infierno, enseña de que, a ver, María está viva y que te va a responder, cosa que, sí, te enseña cosas que de alguna manera te está enseñando un camino que no es la Biblia. ¿Sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, de que, ojo, porque el espiritismo entra a las iglesias, entra al cristianismo. Y vamos a leer qué dice este PowerPoint. A medida que el espiritismo imita más cerca el cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido, se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo realizarán muchos prodigios innegables. Te vas a una iglesia que hacen milagros y que capaz están saltando y que les pone las manos y se curó y que viene otro. A ver, yo no sé si se curan o no se curan, pero si hacen eso, muy probable está metido el espiritismo. Y piensen una cosa, el diablo es el que da las enfermedades y el diablo las puede sacar, porque es lo que él da, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que se ponen, dicen, soy dirigente de una institución, voy a hacer este milagro, ¿sí? Y hacen milagros y probablemente, no sé si vienen de Dios, ¿sí? Yo no quiero acusar a nadie, pero muchos milagros no vienen de Dios, sino vienen del diablo. Y hay que entender una cosa, que estos, ¿cómo podemos saber si esos milagros vienen de Dios o vienen del diablo? Tenemos que saber quién es la persona que hace el milagro. Y esa persona, para que venga de Dios, tiene que tener tres características. Tener los mandamientos de Dios, guardar los mandamientos de Dios, porque dice la Biblia que la paciencia de los santos, ¿cuáles son? Tienen dos características. Guardar los mandamientos de Dios. Tiene la fe de Jesús. ¿Sí? Cree en Jesús, guarda los mandamientos y todo lo que hacen, su vida es un reflejo de lo que dice la Biblia. Va acorde su vida, practica lo que dice la Biblia, lo que Dios quiere, ¿sí? Mucha gente que hace estos milagros, estos prodigios y curas, no guardan los 10 mandamientos de Dios, ¿sí? Y ya saben cuál es la diferencia, ya saben cuáles son los 10 mandamientos, así que cada uno ya puede identificar qué viene de Dios y qué no viene de Dios, ¿sí? Y como los espíritus, hasta los espíritus profesarán creer en la Biblia, o sea, estos dirigentes que hacen milagros, van a decir, te dicen, acá con la Biblia en mano, acá voy a hacer un milagro. Y porque te muestran la Biblia y porque no invocan a Dios, no quiere decir de que ese milagro venga de Dios, ¿sí? Entonces, como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación de poder divino. Ojo, porque gente puede hacer milagros y la gente, como lo ven en una iglesia o porque dicen que hablan de Jesús, la gente cree, pero no, es mentira, ¿sí? ¿Cómo Dios hace los milagros? Arrodillado. Pedirle a Dios por un milagro, pedirle a Dios que Dios cure a esta persona, que alguna cosa. Dios hace milagros hoy en día, pero dependiendo de vos y tu comunión con Dios y si es la voluntad de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que estar acorde y a cuentas con Dios para que Dios nos ayude. No hace falta que vayamos a un pastor, que muchos cobran plata, dame plata para que le saque el diablo o haga el exorcismo o porque cure a esta persona. Vuelve a meter a Zoom. Vuelve a meter a Zoom. ¿Ya estás en la clase? Mucho ruido. Pero no sé. Muy bien. Ya estamos terminando y dice compartiendo mi fe. ¿Sí? Básicamente, esto es para poder compartir con nuestros seres queridos, ¿sí? Esta esperanza, sí, que tenemos en Jesús. Y bueno, esta era una canción, pero vamos a poner una canción
para finalizar, que básicamente esto ha sido la clase de hoy, vamos a poner, ¿qué canción ponemos? Quiero vivir junto a ti. Miren qué linda esta canción. A ver. Jean Shaheen is there for us. Un minuto que voy a compartir mi pantalla. Así terminamos. Espero les haya gustado la clase de hoy. Ay, perdón, pero no sé qué pasó. Mi vida es tuya, mi todo eres tú. Eres mi refugio, mi faro de luz. Mi vida es tuya, mi todo eres tú. Eres mi refugio, mi faro de luz. Me esconderé entre tus alas hasta que pase el turbión. Y cuando vengas en gloria, Señor, quiero vivir junto a ti. Me esconderé entre tus alas hasta que pase el turbión. Y cuando vengas en gloria, Señor, quiero vivir junto a ti. Solo en ti confío, me llenas de paz. Eres mi esperanza, nunca fallarás. Me esconderé entre tus alas hasta que pase el turbión. ¿Y de la calle? Y cuando vengas, quiero vivir junto a ti. Me esconderé entre tus alas hasta que pase el turbión. Y cuando vengas en gloria, Señor, quiero vivir
nueva esperanza. Hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro? Carito, yo tengo una pregunta. Maru. Es una pregunta. ¿Sí existe o no el infierno? Mira, depende a qué le llames infierno. ¿Sí? Bueno, es que supuestamente dicen que el infierno es que los que no aceptemos a Dios y no cumplamos sus 10 mandamientos, iremos a un infierno donde vamos a ser torturados y quemados y vamos a ser encadenados. Eso es por lo que yo según no entiendo por infierno. Yo te voy a contar una cosa. La Biblia habla de que va a haber una muerte eterna y estoy tratando de buscar una foto para explicarles esto. La Biblia habla de que va a haber una muerte que va a ser eterna y la gente mala va a ser quemada con fuego y azufre, ¿sí? Pero, y eso es cierto, que al final, a ver si encuentro la foto que les mostré la semana pasada, ¿se acuerdan que yo les había hecho un gráfico? Bueno, entonces, es cierto de que la gente se va a morir, acá lo tengo, y lo voy a compartir en mi pantalla, a ver, mira, acá, al final, a ver si puedo abrirlo, acá al final, ¿sí? Va a haber una muerte eterna que va a ser con fuego, ¿sí? Pero hay que entender una cosa. No es que van a estar quemándose eternamente y sufriendo y gritando, porque yo he visto algunas películas que la gente trata de describirlo, que están ahí gritando en el fuego, que están quemando, que no saben cómo salir, y es una tortura terrible y total. Bueno, la Biblia no te dice que que van a estar así, ¿sí? La Biblia, y hay gente que piensa, te vas al cielo o al infierno y creen que ahora te vas al infierno a quemarte. ¿Sí? Eso no es cierto, la Biblia no nos dice que se van ahora al infierno, la Biblia nos dice que ahora van y descansan. O sea, miren, acá todos mueren, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y los que mueren durante este tiempo, acá nosotros estamos hoy, los que mueren van acá a descansar, ¿sí? A dormir, y dice que cuando Jesús venga van a resucitar, resucitan los justos y los que traspasaron a Jesús, ¿sí? Una vez que pasa esta primera resurrección, en la misma resurrección va a venir Jesús por segunda vez, ¿sí? La Biblia dice que vamos a ir 1000 años al cielo, lo dice en Apocalipsis 20, vamos a ir 1000 años al cielo, y luego esta tierra, esta nueva Jerusalén, esta tierra que Jesús, esta ciudad que Jesús preparó, va a descender a la tierra, ¿sí? Y en esta tierra, ¿sí? Va a haber una segunda resurrección y esta segunda resurrección resucitan los injustos, ¿sí? En la primera resurrección los justos, en la segunda los injustos y resucitan, se les da su sentencia final y mueren eternamente. Van a ser quemados, van a ser muertos con fuego y azufre, pero destruidos. Y el diablo destruido. No es que, entonces, si vos llamas infierno a ese fuego que se quema, bueno, llamale infierno. Pero en realidad la creencia católica, cuando te habla de un infierno, enseña que el infierno es desde ahora y se están ya quemando hasta que Jesús venga y siempre se queman eternamente desde ahora. Y no, eso no es real, porque esta es la costumbre que se ha enseñado, ¿te vas al paraíso o te vas al infierno? Sí, que está el purgatorio. Sí, todo esto es una creencia que no es bíblica. O sea, ahora la gente cuando muere va a la tierra, está durmiendo, se hace polvo. Seas bueno o seas malo, te vas al polvo. Y quiero hacer, y después vamos a tener las resurrecciones. Voy a explicar brevemente, para capaz alguno no estuvo la clase anterior, pero es este cuadro que yo lo hice. Sí, Adán y Eva pasaron unos años hasta que Jesús vino y murió. Sí, Jesús, esta fue la primera venida de Jesús. ¿Sí? Y nosotros estamos hoy acá.
hay una profecía, Daniel 12, que nos dice exactamente cuándo es que empezó el juicio. Vieron que va a haber un juicio para ver si vamos al cielo o no vamos. Sí, y ese juicio empezó en un año específico, que lo dice la profecía, que lo vamos a estudiar, y empezó acá, ¿sí? Y es lógico, tiene que empezar el juicio, porque cuando Jesús venga, ¿sí? Los justos que van a resucitar, ¿sí? Los que vamos a ir al cielo, ya tendremos que haber tenido la resolución de ser justos y por eso merecemos ir al cielo, ¿sí? Entonces tiene coherencia de que el juicio empezó, por lo menos estamos siendo juzgados los buenos, los justos, ¿sí? Entonces cuando Jesús venga, segunda venida de Jesús, va a haber un terremoto, las tumbas se abrirán y van a haber dos grupos de personas que van a resucitar, los justos muertos y también los que traspasaron a Jesús. Estos que traspasaron a Jesús son los que los crucificaron y que son malos, pero esos Dios va a permitir que se resuciten para que se puedan dar cuenta que a los que ellos crucificaron era el rey del mundo. O sea, Dios va a permitir de que resuciten para que puedan ver la segunda venida de Jesús. Los malos que murieron, ellos no van a ver esta segunda venida de Jesús, sino que van a continuar muertos. ¿Y qué pasa? Así como empezó también el juicio de los buenos, ven el violeta, yo le puse juicio de los buenos, hasta la primera resurrección. Y después, en ese mismo momento, también empezó obviamente el juicio completo, y el juicio de los malos también. Y estos malos, en la Biblia dice, que la semana pasada lo leímos, que dice de que nosotros, los que estamos justos, que vamos a ir al cielo, vamos a reinar con Dios y vamos a juzgar a los malos. Qué increíble, ¿no? Nosotros, los que seamos justos, vamos a juzgar a esos malos. Y entonces vamos a tener 1000 años que vamos a estar juzgando a esos malos, y esos malos los injustos, dice que cuando vamos a estar 1000 años en el cielo, y luego dice que esta tierra celestial, esta ciudad celestial va a descender a la tierra. Y vamos a venir desde el cielo a la tierra, y con Jesús. Y va a ser la tercera venida de Jesús, porque ahora esperamos la segunda, 1000 años, y después tercera venida de Jesús a la tierra. Y ahí Jesús va a traer la ciudad. Y en ese momento, sí, que se habrá terminado el juicio de los malos, va a haber una segunda resurrección, y esto van a ser los injustos, que dice que cuando ellos resuciten, va a ser para condenación y muerte eterna, y van a morir y van a ser quemados, porque habla la Biblia de un fuego, ¿sí? Y es importante entender que este fuego no es, porque imagínense, Dios no está feliz de quemarlos, ¿sí? Simplemente tiene que permitir y tiene que destruir esto para que no haya más pecado y no haga más daño, porque son gente que ellos decidieron por ellos mismos no hacer la voluntad. Ellos no quieren ir al cielo. Hay gente que hoy en día le decís, ¿querés ir al cielo? No, no quiero. Ah, ¿no hay fiesta en el cielo? Ah, no, no quiero. ¿No hay cerveza en el cielo? No, no quiero ir. Hay gente que te lo dice y no quieren ir. ¿Para qué lo vas a obligar a que vayan al cielo? Si no quieren ir, no vas. Punto. No. Jesús, Dios no obliga a nadie. Otra cosa que iba a decir, bueno, esos injustos van a morir eternamente, y la tierra va a ser restaurada. Y miren acá. Vamos a tener como el jardín del Edén, todo perfecto, y vamos a vivir eternamente en esta tierra para siempre, pero felices, sin pecado, sin maldad, sin tristeza, sin dolor, sin enfermedad, ¿sí? Y de esto, lo que les estoy diciendo, estoy convencida que va a ser así, porque la Biblia lo dice, y la Biblia es clara, ¿sí? No sé qué más explicarle, creo que ya con esto es todo. Lo que también les quería decir, que no está en la Biblia, ¿sí? Entre paréntesis, no está en la Biblia, pero leí que cuando estas personas resuciten, los injustos, dice que en el cielo van a ver como una escena, ¿sí? Como una pantalla gigante de cómo fue su vida de ellos. Y ellos ahí en ese momento van a ver como en una película cuándo fue el momento que ellos decidieron
rechazar a Jesús, el momento en que ellos decidieron perderse y que ellos lo van a identificar. Y que en ese momento ellos van a decir, merecemos la muerte. Ellos mismos van a reconocer que su castigo es justo, que Dios es justo. Muy bien, terminamos con esta lección y antes de que terminemos, y no quiero que se haga muy larga, simplemente les quiero hacer un comentario. Bueno, mañana tenemos la siguiente clase, vamos a hablar un poquito de salud, nutrición, voy a poner algunos videos con ejemplos y cosas, pero también quiero que recordemos una cosa. Hoy ya empezó el día santo de Dios. Así que todo lo que hagamos hoy en sábado, viernes de noche, pero es sábado, tengamos en nuestra mente que es un día santo para Dios. Y que todo lo que hagas tiene que ser con el doble de amor, todo lo que hagas tiene que ser para adorar a Dios, ¿sí? Y antes que me olvide, quiero compartir un video cortito, acá está, sobre la muerte, sobre el tema que hoy estuvimos viendo, porque me parece importante, lo tendría que haber compartido antes, pero me estaba olvidando, pero no me quiero olvidar, ¿qué es la muerte? Vamos a ver rápidamente en 2 minutos. A ver, la verdad en 2 minutos, mira mi pantalla, ¿no? Y vamos a compartir el audio. ¿Qué ocurre con alguien cuando muere? Tarde o temprano todo el mundo se hace esta pregunta. ¿Hay algo más cuando alguien deja de respirar o se termina todo para siempre? La delgada frontera entre lo vivo y lo inerte acentúa este misterio, porque el ser humano no ha sido capaz de crear ni la más sencilla forma de vida. Para la ciencia, cuando una simple célula muere, no hay vuelta atrás. Casi todas las religiones han creído que el hombre continúa su existencia al morir gracias a la inmortalidad del alma. Pero, ¿es eso cierto? ¿Tenemos un alma inmortal que se libera del cuerpo y viaja a algún lugar cuando alguien muere? La Biblia tiene respuestas muy claras. Si quieres, puedes descubrir en 2 minutos la verdad sobre la muerte. ¿Estás preparado? Comencemos. La primera mentira registrada es la promesa de Satanás al hombre. No moriréis. Es la antigua doctrina del alma inmortal. Curioso, ¿verdad? Se le han dado diferentes matices. El alma va al cielo, al paraíso, se reencarna, alcanza el nirvana. Muchas propuestas, pero ninguna respeta el planteamiento bíblico. El hombre no tiene un alma inmortal. Lee Ezequiel 18. El alma que peque, morirá. Para entender qué ocurre al morir, hay que saber qué ocurre al existir. Génesis 2 describe la formación del hombre. Polvo de la tierra, más aliento de vida, es igual a un alma viviente. El aliento de vida es la energía divina que da vida a la materia. Por eso el alma no es lo que tengo, es lo que soy. Sin aliento de vida, el alma muere y la materia se desintegra. La confusión ha venido por el lenguaje. El término traducido como alma en la Biblia significa persona, vida, aliento, apetito, deseo, voluntad. Abarca todo el ser, por eso en Levítico 21 se describe un cadáver como un alma muerta. Lo importante es que en la Biblia alma nunca se refiere a algo consciente separado del cuerpo. El término espíritu indica vitalidad, valor, ira, energía. Por ejemplo, en 1 Samuel 30, cuando vuelve el espíritu nadie resucita, solo se recuperan las fuerzas al comer. ¿Y cuándo se aparecen espíritus de seres queridos? No son ellos, el enemigo se disfraza hasta de ángel de luz. Es la única forma de mantener el engaño. Por eso Dios prohíbe estas prácticas. La Biblia no describe la muerte como una transición a ningún lugar, sino como un sueño. El mejor ejemplo, Juan 11. Lázaro había muerto, pero Jesús dijo que estaba durmiendo. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿En el cielo? No. Descansando en la tumba. Y Jesús lo despertó. La Biblia dice que los que duermen nada saben, no sufren, no piensan, están en la memoria de Dios hasta la resurrección. 1 Corintios 15. Sonará la trompeta y los muertos resucitarán transformados. 1 Tesalonicenses 4. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. La resurrección convierte en absurda la creencia en un alma inmortal, porque la inmortalidad será el regalo de Dios al hombre cuando la muerte sea vencida y la vida vuelva a ser eterna. Esa es la verdad sobre la muerte. Piensa por un momento.
¿Qué sentido tendría la resurrección si la gente estuviera ya en el cielo con Dios? ¿Te imaginas a Jesús diciendo, hay que bajar, te tengo que resucitar? ¿Para qué? Estando ya en el cielo. Aunque sea diferente a lo que siempre has oído, leído, visto en películas o imaginado, la Biblia es muy clara al respecto. Que no te confundan. Y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Muy bien. Esto fue como un resumen y, a ver, quiero mostrarles otra cosita porque Maru preguntó hoy sobre lo que es sobre el infierno. Y este mismo español tiene un video así cortito sobre el infierno que me gustaría compartirles porque son cortitos, pero muy bien explicado. Y se los voy a compartir ahora. Duele, ¿verdad? Imagínate este dolor por todo tu cuerpo durante 1 minuto. Durante 5 horas, 2 días enteros, 11 años, 400.000 millones de años sin descanso. La mayoría de cristianos sinceros creen que Dios prolongará esta agonía por toda la eternidad. Y aunque alguien le ruegue con lágrimas que le deje morir, Dios no permitirá ni siquiera que se desmaye por un instante. Será un sufrimiento atroz y sin fin. ¿Y todo esto por qué? ¿Por portarse mal? ¿Por rechazar a Dios? La doctrina del infierno tergiversa el carácter del Creador y lo convierte en un ser odioso. Genera una obediencia manipulada por el miedo. Implica un castigo sin ningún propósito redentor. Su único objetivo es causar dolor. Y encima, no resuelve el problema del mal. Al contrario, lo hace eterno. ¿No te parece un poco raro? ¿No sientes que algo no encaja en todo esto? ¿Quién podría estar interesado en que creyeras algo así? Si esta doctrina está en la Biblia, habrá que aceptarla aunque no la entendamos. Pero... ¿y si no está en la Biblia? ¿Y si lo que te han contado del infierno no es cierto? Vas a descubrir en 2 minutos algo que cambiará tu concepto de Dios para siempre. ¿Estás preparado? Comencemos. Primero, la palabra infierno no aparece en la Biblia. Es una traducción de términos hebreos y griegos que originalmente no tenían que ver con fuego. Segundo, el término que utiliza Jesús es Gehenna, proviene del valle de Hinnom. Era un vertedero en Jerusalén que ardía continuamente. Míralo en Google. Allí echaban basura y animales muertos y cuando el fuego no los consumía, los gusanos comían los restos. Era tan impactante que Jesús lo empleó para hablar de la destrucción final. La gente de su tiempo lo entendió, hasta que alguien decidió traducirlo como infierno. Tercero, ¿y la parábola del rico y Lázaro? Jesús empleó una leyenda egipcia conocida, la historia de Bar Mayan. Google de nuevo. Simplemente para enseñar lo que él mismo explica al final del pasaje. Solo eso. Léelo despacio y verás que no es literal. Por cierto, no es seguro basar una doctrina en una parábola. Cuarto, en la Biblia aparece muchas veces el fuego eterno o fuego que nunca se apagará. ¿Cómo entenderlo? Verás, el fuego eterno es un tipo de fuego, divino, que implica un juicio de Dios, pero no se refiere a su duración. ¿Quieres un ejemplo? Te doy 2. Judas 7 dice que Sodoma y Gomorra sufrieron el fuego eterno. Resultado, las ciudades fueron destruidas con fuego, pero no siguen ardiendo. Jeremías 17 dice que Jerusalén sufriría el fuego que nunca se apagará. Y así fue, pero se apagó. ¿Por qué se apagó? Precisamente porque es un fuego eterno, divino. Es una expresión bíblica de énfasis, pero no implica que algo arda por la eternidad. Esa es la clave. Quinto, según la Biblia, los que rechazan la salvación reciben al final de la historia el castigo del fuego eterno. ¿Sabes qué ocurre con ello? Salmo 21, serán consumidos. Salmo 37, no existirán más. Job 20, perecerán para siempre. Isaías 1, serán destruidos.
Ezequiel 28 dice que el mismo Satanás dejará de existir. Curioso, ¿verdad? El lago de fuego que la Biblia llama muerte segunda será el fin de la historia del mal. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor en ningún lugar del universo. Esa es la verdad sobre el infierno. Las cosas no siempre son como parecen. Y es que en ocasiones la mayoría puede estar equivocada. No lo olvides. Muy bien, y quiero hacer un último comentario con respecto a esto del infierno, y es que hay un versículo que si bien, que yo lo estuve buscando en la Biblia, esto lo de Lázaro, que Jesús habló, ¿sí? De un Lázaro del rico y Lázaro, que hay una parábola, y resulta que cuando Jesús se refirió a ese pozo de fuego y azufre, ¿sí? Que dice, es un pozo que si bien en el video lo comenta como que es un términos griegos, hebreos, dice, bueno, resulta que era como un crematorio público que tenían los judíos, porque vieron que Jesús lo enterraron, por ejemplo, en una tumba que era toda de piedra y costaba muy caro hacer estas tumbas de piedra, ¿sí? Y entonces los ponían a los pobres en esos fosos comunes, que era un crematorio, un foso común, donde quemaban, así como lo han estado enterrando en Nueva York a todos los muertos del coronavirus. Bueno, en este lugar no podían tener tantos muertos, así que los quemaban. Listo. Terminamos con las preguntas. Espero haya quedado todo muy claro y adoremos a Dios en este día santo. Nos vemos mañana. Vamos a estar hablando una clase de salud, nutrición y cuáles son los consejos de Dios para que tengamos una vida libre de enfermedad y radiantes de vida. ¿Sí? Vamos a hacer una oración para terminar y nos vemos mañana. ¿Sí? Vamos a orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias infinitamente por la oportunidad que podemos aprender un poco más de ti, Padre. Te quiero pedir que estés con cada uno de los presentes y también con los no presentes para en este día santo podamos conectar contigo, podamos hacer tu voluntad, Padre, y podamos entender cada día más tu amor y tu voluntad. Padre, los dejo a cada uno de mis hermanos en tus manos y yo también me pongo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, feliz sábado. ¡Mua! Un beso y nos vemos mañana. Gracias, bendiciones. Chao Maru, chao Elda, Katy, Kevin, Bendiciones. Perol. Hoy Maideli, Shani, gracias por conectarse, los quiero, nos vemos mañana. Besitos. A ver.